como lo acaban de decir, una de las escritoras más importantes de América Latina, acaba de ganar el premio Reina Sofía, probablemente el galardón más importante de la historia. Bueno, creo que Quito tiene un inmenso honor de recibir a esta poeta, narradora, dramaturga, y bueno, vamos a conversar un poquito con ella. Piedad estudió Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes. Ante todo eso. Perfecto. Entonces nos vamos a lo que nos importa. Muy bien. Piedad, creo que alcancé a hacer esta pregunta antes, pero lo voy a repetir. Bien, si se pudiera trazar una cartografía imaginaria entre su primer libro de poesía, De Círculo y Ceniza, que ganó mención de honor en el concurso hispanoamericano de poesía Octavio Paz, y luego, en este presente, cuando usted recibe el premio Reina Sofía, ¿cuáles serían esos puntos de inflexión, esas grietas o cruces de camino en ese tránsito por su propia escritura? Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la paciencia. Gracias a los organizadores que realmente propiciaron este encuentro aquí. Creo que es una cosa completamente diferente, mucho más íntima, mucho más cercana. Entonces, gracias a ustedes por persistir y gracias a ti por presentarme, ¿sí? Y por tener este diálogo, que es lo que de verdad me interesa. Entonces, a ver, yo te digo, ese primer libro que yo escribí, De Círculo y Ceniza, lo escribí como durante 10 años, porque yo no tenía una fe suficiente en que eso le interesara a nadie, ¿sí? Entonces yo lo escribí casi secretamente, casi para mí. Por ahí concursé en algún concursito y quedé de finalista. Y cuando hoy miro ese libro, lo miro con cariño. No puedo decir que sea un mal libro. Yo creo que los poetas somos poetas natos, los poetas nacemos así. Los poetas tenemos un tipo de mente, que es la mente del músico, o la mente del artista plástico, o la mente del arquitecto. Nuestro cerebro funciona de una manera. De manera que desde la adolescencia yo era poeta. Lo que pasa es que no sé si era, yo creo que era malísimo, por supuesto. Ya cuando empecé a escribir estos poemas, pues salió la voz que de alguna manera persiste. Es un libro un poco romántico, un poco todavía, que digo yo, como con una cierta espontaneidad, que con el tiempo pienso que esa espontaneidad no está mal. Era como una aventura que no parecía que fuera a tener un fin editorial, pero que para mí tenía una consistencia y le daba mucho sentido a mis días, que eran muy atormentados. Porque yo me casé muy joven, tuve hijas muy rápido, y estaba dedicada a la docencia universitaria, y la poesía y la literatura, que era con lo que yo había soñado, parecía irse alejando de mí. Bueno, luego, cuando aparece este primer libro que me lo publica la universidad donde yo trabajaba, siento cierto aliento y ya me lanzo, y ahí empiezo a construir una poética, que es la poética de lo cotidiano, podríamos decirlo así. Ahí me enamoro de un montón, o ya venía yo enamorada de un montón de escritoras latinoamericanas que trabajan con lo cotidiano, como Rosario Castellanos, como Amanda Berenguer, también Silvia Plath trabaja con lo cotidiano. Entonces yo empiezo a identificar que ese es como mi ADN poético, el mundo de lo cotidiano y el mundo de lo pequeño. Y me voy por esa senda. Luego llega un poeta maravilloso a iluminarme, que no conocía, me lo dio a conocer una amiga, que es Eliseo Diego, el poeta cubano. Y el poeta Eliseo Diego me lleva a un mundo que latía en mí ya en esos 2 primeros libros, que era el mundo de la infancia. Yo viví 7 años en un pueblo muy remoto,
tan remoto que no había manera de salir sino a caballo hasta, digamos, hasta un sitio donde uno cogía una avioneta, ¿no? Y se iba, sí, a Malta, y me fui derecho a Bogotá, y la vida pues cambió completamente, y ese mundo quedó allá idealizado, pero también en los 8 primeros años de la vida pasa lo más importante que puede pasar, que es el contacto con la idea de la muerte, el contacto con la idea de un Dios muy castigador, que fue el que me tocó a mí, el cariño de los padres, mi padre era una persona muy severa, la severidad masculina. Yo empiezo a ver una cosa masculina que a mí me asustaba un poco. La belleza del mundo, la naturaleza ahí, y ahí descubro las luciérnagas, descubro que el agua puede emanar de la tierra, un montón de cosas extraordinarias, y descubro la literatura, porque mi mamá era maestra y me lee cuentos y me lleva a donde una señora que alquilaba libros, y en mi casa había una pequeña biblioteca. Y bueno, es una historia larguísima que ya he escrito un poquito en El Vestido de la Belleza. Y entonces el hijo Diego me conduce hacia allá. Yo escribo El Hilo de los Días, me gano el Premio Nacional de Poesía y mi vida cambia porque las editoriales me abren las puertas, pero sobre todo porque yo consolido, digamos, la idea de que sí puedo ir y transitar por el camino de la poesía. Justamente, disculpe que le interrumpa, pero era una pregunta que tenía sobre ese tránsito, es decir, ¿cómo camina alguien por el camino de la poesía? ¿Cómo es ser poeta realmente? No todos son poetas, no todos son poetas. ¿Cómo se sabe que está en el camino de la poesía? Bueno, primero porque tienes la pulsión extrañísima de llevar a verso las emociones más profundas, los conflictos, las ideas, etc. Es decir, eso es una pulsión. Pienso que los escritores escribimos porque no podríamos no escribir, ¿no? Ahora, cuando ya te enamoras de la poesía, es que empiezas a descubrir la lógica de la poesía, que siempre he dicho yo que eso es como hablar un idioma diferente, ¿no? Es como cuando aprendes un idioma. Entonces, bueno, yo tuve muchos años mis talleres de poesía en la universidad con los estudiantes, y yo ahí mismo sabía quién era poeta. ¿Por qué? Porque tiene mente asociativa, mente analógica, capacidad metafórica, porque no escribe los versos sujeto, verbo, predicado, ¿sí? Sino porque la mente hace unas locuras maravillosas en que junta las palabras para crear imágenes, en fin. Entonces, no se hace poeta todo el que quiere. En cambio, se hace novelista el que quiere. No, de verdad. O sea, si tú lees mucha novela y te empapas de la estructura de la novela y eres un estudioso y un apasionado de la novela y tienes historias que contar y cosas que decir, porque no basta con las historias que tienes que contar, pues tú te aplicas y aprendes el oficio. Y eso da una destreza. Y puede que no seas para premio Nobel, pero puedes hacer novelas decorosas, digamos, ¿no? Bien, que le funciona a él, ¿verdad? Entonces es así. Pero entonces te quiero complementar así. Yo llego a un momento en que escribo Tretas del Débil y creo que he hecho ya un camino de tránsito en los temas que más me tocan. Y ahí mi poesía da un giro, eso que tú estabas diciendo. Y ahí viene la enfermedad de mi hijo, muchos sabrán de qué hablo, porque escribí ese libro, Lo que no tiene nombre. Viene la enfermedad de mi único hijo hombre, mi hijo menor, que tenía 18 años en ese momento, y a mí me penetra el dolor, que es el dolor, es decir, como puse en algún poema, enfermedades en mi casa. Así se llama un poema de Pablo Neruda, Enfermedades en mi casa. Saben que tuvo una chica que nació muy mal y se murió muy pronto, ¿no?
cae un rayo en mi casa. Este era el dibujo de Daniel que muestra su descubrimiento, cuando él descubre. Pues eso lo descubrí yo después de su muerte, ¿no? Pero él estaba preguntándose, ¿a mí qué me pasa? Y yo me estaba preguntando, ¿qué va a ser de eso? Y ahí mi voz cambia. Y entonces escribo 3 libros, en realidad 2, que en uno se llama Las herencias, el otro se llama Explicaciones no pedidas. En Explicaciones no pedidas yo escribo un poema en que me despido de Daniel cuando Daniel se va a estudiar en la Universidad de Columbia a los 27 años. Yo escribo un poema que dice: otra vez sales de mí, pequeño, mi sufriente. Y ese fue el poema que leímos el día que lo despedimos en la Universidad de Columbia. Entonces yo, como te digo, mi voz se volvió como ósea, involuntariamente. Y luego de la muerte de Daniel y de escribir Lo que no tiene nombre, escribí Los habitados, que es un libro sobre los que han estado enfermos, que han estado habitados por otro, la enfermedad mental, sobre el suicidio y sobre el duelo. Y ahí, digamos, hasta ahí llega esa producción poética. Ahora tengo un libro ya completamente distinto, pero que llevo escribiendo 12 años, ¿sí? Que debe estar por salir ya pronto. Entonces, ese es el camino que hice y esa es la inflexión que hace mi prosa. En su poema En el borde dice: lo terrible es el borde, no el abismo. Todo cuanto tiembla en el borde es nacimiento, y solo desde el borde se ve la luz primera, el blanco, blanco que nos crece en el pecho. Nunca estamos más solos, nunca somos más huérfanos. Hay en estos versos un sentido de conciencia y también una suerte de clarividencia. ¿Es acaso la poesía un espacio que puede hablarnos del futuro? Y si es así, ¿cuáles serían esas versiones? Ulala International, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulala International, bajo la dirección de David Espinel García.